El gobierno de los Estados Unidos está involucrado en una gran cantidad de experimentos médicos secretos. Por la CIA, por todas las agencias federales involucradas en la guerra contra las drogas. En Estados Unidos, los prisioneros en instituciones federales e incluso personas en público recibieron drogas sin su conocimiento o consentimiento y fueron experimentados. Pocas organizaciones en el mundo tienen una reputación tan compleja y controvertida como la Agencia Central de Inteligencia. La misión oficial de la CIA es proteger a los Estados Unidos de las amenazas, tanto extranjeras como domésticas. Pero a medida que hemos profundizado en la historia, se ha vuelto cada vez más claro que las acciones de la agencia no siempre han estado a la altura de estos nobles objetivos. En un video anterior, descubrimos algunos de los secretos más oscuros de la CIA. Hoy, lo llevaremos aún más lejos, al reino de lo siniestro y francamente extraño. Pero antes de sumergirnos, no olvides apoyar al canal dando like y suscribiéndote. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades ocultas. Un paso más allá. Control mental y manipulación. A veces las actividades de la CIA no solo eran aterradoras, sino que eran francamente extrañas. Para la década de 1960, impulsada por la paranoia de la Guerra Fría, la CIA se había convencido de que los soviéticos habían dominado el uso de habilidades paranormales para la recopilación de inteligencia. La agencia temía que los Estados Unidos fueran vulnerables a estas nuevas técnicas, por lo que lanzaron una investigación a gran escala sobre lo que muchos podrían considerar material de ciencia ficción. Proyecto Scan-It y Gondola Wish. La CIA comenzó a financiar investigaciones sobre la psicoquinesis, experiencias extracorporales y la visión remota, creyendo que las personas podían mover objetos con la mente, dejar sus cuerpos para explorar ubicaciones distantes y ver cosas más allá del alcance de los sentidos físicos. Imagina el asombro cuando los primeros experimentos reportaron una precisión del 65%. Estos resultados fueron lo suficientemente convincentes como para que, para 1977, la CIA creara un programa a gran escala llamado Gondola Wish. Esto no era solo un proyecto secundario, era una operación seria diseñada para convertir los poderes psíquicos en armas de guerra. Pero, ¿estaban persiguiendo fantasmas? La agencia no estaba sola en su búsqueda de estos fenómenos paranormales. Proyectos similares fueron emprendidos por los soviéticos, quienes, según se informa, estaban igualmente convencidos del potencial de la parapsicología. La Guerra Fría fue una época de intensa rivalidad, donde incluso las ideas más descabelladas eran exploradas si había alguna posibilidad de que pudieran ofrecer una ventaja. En un caso particularmente famoso, el psíquico Uri Geller fue sometido a pruebas por la CIA y otras agencias. Geller afirmaba tener habilidades psíquicas, incluidas la telepatía y la psicoquinesis. Durante estas pruebas, se informó que Geller fue capaz de realizar hazañas que los investigadores encontraron difíciles de explicar, como replicar con precisión dibujos realizados en otra habitación. Aunque las habilidades de Geller fueron posteriormente ampliamente desacreditadas, su participación destacó hasta qué punto la CIA estaba dispuesta a llegar en su búsqueda de nuevas formas de recopilación de inteligencia. El contexto más amplio. Paranoia de la Guerra Fría. El contexto de la Guerra Fría no puede subestimarse al discutir estos proyectos. La rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no se trataba solo de arsenales nucleares y poderío militar, sino también de superioridad tecnológica y psicológica. Ambas partes estaban desesperadas por encontrar cualquier ventaja, por más inusual que fuera. La carrera espacial, la carrera armamentista y la carrera de inteligencia se desarrollaron en un telón de fondo de miedo y desconfianza, lo que llevó a la búsqueda de investigaciones cada vez más extrañas e inmorales. Los fracasos y el legado.
Con el tiempo quedó claro que la investigación sobre habilidades paranormales fue en gran medida infructuosa. La mayoría de los experimentos fallaron, y lo que parecía éxito probablemente fue solo suerte. Sin embargo, Gondola Wish fue finalmente absorbido en un proyecto militar más amplio llamado Stargate. Millones de dólares después, el proyecto fue suspendido discretamente y desclasificado en 1995, dejando más preguntas que respuestas. ¿Pero realmente fue todo en vano? Algunos creen que la agencia podría haber descubierto más de lo que ha revelado. El legado de estos proyectos plantea importantes preguntas sobre la ética de las operaciones de inteligencia y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para lograr sus objetivos. Incluso hoy en día, la idea de usar guerra psicológica y control mental sigue siendo una posibilidad profundamente inquietante, una que continúa capturando la imaginación de teóricos de la conspiración y escépticos por igual. El papel sombrío de la CIA en el tráfico global de drogas, pasando de los juegos mentales a las sustancias que alteran la mente. La CIA ha sido acusada durante mucho tiempo de estar involucrada en el tráfico global de drogas. Esto no es una teoría de conspiración marginal. Las acusaciones se remontan a la Guerra de Corea, donde se acusó a la CIA de formar alianzas con contrabandistas de drogas para combatir el comunismo. Pero el caso más explosivo surgió en 1996, cuando el periodista Gary Webb lanzó una bomba. La CIA había contribuido a alimentar la epidemia de crack que devastó las ciudades estadounidenses en la década de 1980. Los contras y la ruta de la cocaína. Para entender las afirmaciones de Webb, necesitamos retroceder a Nicaragua en 1979. Una revolución marxista llevó al surgimiento de los contras, grupos rebeldes anticomunistas que recibieron apoyo de la administración de Reagan. Pero la financiación del gobierno estadounidense solo cubría una fracción de las necesidades de los contras. Entonces, ¿de dónde provenía el resto del dinero? Según Webb, fue del crack. Supuestamente la CIA hizo la vista gorda, o peor aún, protegió activamente a los traficantes de drogas que estaban financiando el esfuerzo bélico de los contras. Esta no era una operación a pequeña escala. Fue una inundación de drogas en las ciudades estadounidenses que condujo a miles de muertes y a la destrucción de comunidades enteras. La publicación y las repercusiones. Cuando la investigación de Gary Webb fue Me llamo publicada, Gary Webb, soy periodista de investigación. He sido periodista de investigación durante unos 25 años para periódicos diarios y en 1996 escribí una serie de historias titulada Dark Alliance que trataba sobre la implicación de la CIA en el tráfico de drogas. desató una tormenta de controversia. Su serie, titulada Dark Alliance, Alianza Oscura, detallaba cómo el crack que arrasó los vecindarios afroamericanos en la década de 1980 podía rastrearse hasta los esfuerzos de la CIA por apoyar a los contras en Nicaragua. Los medios de comunicación convencionales rápidamente salieron en defensa de la CIA, descartando el trabajo de Webb como los delirios de un teórico de la conspiración. Pero en las comunidades afectadas, los hallazgos de Webb resonaron profundamente, confirmando sospechas largamente sostenidas de que el gobierno tenía un papel en su sufrimiento. El impacto en las comunidades afroamericanas. La epidemia de crack tuvo un impacto devastador en las comunidades afroamericanas. No solo las drogas llevaron a un aumento en la adicción y la muerte, sino que las duras leyes contra las drogas que siguieron resultaron en encarcelamientos masivos, afectando desproporcionadamente a los hombres afroamericanos. La guerra contra las drogas, que se intensificó en la década de 1980, fue vista por muchos como una guerra contra las comunidades negras, y las revelaciones de Webb solo añadieron combustible al fuego. Las negaciones de la CIA y el debate ongoing. La CIA, por supuesto, negó cualquier participación directa en el tráfico de drogas.
La idea general de que la CIA trafica drogas nunca se mencionó en la prensa, por eso provocó indignación cuando hablé de eso. El informe interno de la CIA afirmó que no había evidencia de que algún empleado o activo de la CIA tuviera un papel directo en el comercio de drogas, y un informe posterior del Comité de la Cámara de Representantes llegó a una conclusión similar. Pero para muchos, las negaciones sonaron huecas. La carrera de Webb fue efectivamente destruida por la reacción y fue expulsado del periodismo. En 2004, Webb fue encontrado muerto en su casa con 2 heridas de bala en la cabeza. Su muerte fue declarada un suicidio, una conclusión que muchos encontraron sospechosa. La guerra secreta en Laos y el Triángulo Dorado. Las acusaciones sobre la participación de la CIA en el tráfico de drogas no terminaron con Nicaragua. Acusaciones similares resurgieron en el contexto de la llamada Guerra Secreta en Laos. Durante la Guerra de Vietnam, Laos se convirtió en un campo de batalla crucial en el conflicto más amplio entre los Estados Unidos y las fuerzas comunistas. La CIA jugó un papel central en este conflicto, entrenando y armando a decenas de miles de combatientes anticomunistas, principalmente del grupo étnico Hmong, para combatir a los norvietnamitas y sus aliados. El Triángulo Dorado, una región que abarca partes de Laos, Tailandia y Myanmar, fue uno de los mayores productores de opio del mundo. Muchos de los grupos anticomunistas apoyados por la CIA estaban profundamente involucrados en el comercio de drogas, utilizando las ganancias de las ventas de opio para financiar sus operaciones. Según las acusaciones, la CIA no solo hizo la vista gorda ante este comercio, sino que participó activamente en él, utilizando Air America, una organización fachada de la CIA, para transportar drogas por todo el sudeste asiático. El periodista Alfred McCoy, que ha escrito extensamente sobre el tema, afirma que la CIA proporcionó armas, transporte y protección a los señores de la droga del Triángulo Dorado a cambio de su apoyo continuo contra las fuerzas comunistas. Estas acusaciones nunca han sido completamente comprobadas, pero plantean preguntas inquietantes sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar la CIA para lograr sus objetivos. Operación Popeye, usando el clima como arma. Pero justo cuando crees que la historia no podría volverse más extraña, lo hace. Imagina usar el clima como un arma. Eso es exactamente lo que la CIA y la Fuerza Aérea de los EEU intentaron con la Operación Popeye, un proyecto de modificación climática durante la Guerra de Vietnam. A través de una técnica llamada siembra de nubes, el gobierno estadounidense creía que podía inducir lluvias dispersando químicos desde aviones. ¿El objetivo? Convertir la temporada de monzones en un arma. La ciencia de la siembra de nubes. La siembra de nubes implica dispersar sustancias como yoduro de plata o yoduro de plomo en la atmósfera para fomentar la formación de nubes de lluvia. La técnica había sido explorada durante años, con diversos grados de éxito, antes de ser adoptada con fines militares. En el contexto de la Guerra de Vietnam, la idea era aumentar las lluvias en áreas específicas para interrumpir las líneas de suministro del enemigo, inundar carreteras y hacer la vida más difícil para el Viet Cong. La ejecución de la Operación Popeye. De 1967 a 1972, la CIA y la Fuerza Aérea de los EEU llevaron a cabo más de 2.600 misiones de siembra de nubes en Vietnam, Laos y Camboya. La operación tenía 4 objetivos principales: ablandar las superficies de las carreteras, causar deslizamientos de tierra que bloquearan caminos, destruir cruces de ríos y mantener las condiciones del suelo saturado, dificultando los viajes, la agricultura y otras actividades diarias del enemigo. Sin embargo, la tecnología era impredecible y a menudo caprichosa. Era difícil determinar si la lluvia que seguía era un resultado directo de la siembra de nubes o meramente una coincidencia. En una ocasión, una fuente de la CIA informó que la siembra de nubes
accidentalmente causó que cayeran 7 pulgadas de lluvia en solo 2 horas sobre su propio campamento de fuerzas especiales. Las consecuencias y la investigación. Cuando la Operación Popeye salió a la luz en 1974, las revelaciones generaron temores de una nueva carrera armamentista y llevaron a una investigación del Congreso. Hubo una preocupación generalizada de que el uso de la modificación climática como arma podría desencadenar un nuevo tipo de guerra con consecuencias potencialmente devastadoras. La CIA se defendió alegando que la operación había sido en gran medida ineficaz, estimando que solo el 5% de las lluvias en las áreas de operación se podía atribuir a la siembra de nubes. Caracterizaron los resultados como limitados y no verificables. El legado de la Operación Popeye. A pesar de las afirmaciones de la CIA, muchos se preguntaron por qué la agencia y la Fuerza Aérea de los EU invertirían decenas de millones de dólares durante varios años en un proyecto que decían no había funcionado. Hasta el día de hoy, algunos creen que la Operación Popeye fue mucho más efectiva de lo que el gobierno estadounidense estaba dispuesto a admitir. Incluso hay sospechas de que las devastadoras inundaciones que afectaron al norte de Vietnam en 1971, matando a unas 100,000 personas, National authorities said between Friday and Sunday, some 60 centimeters up to 23 inches of heavy rain fell in the central region. Floodwaters spilled over at the main dam at the Ho Ho hydroelectric plant Sunday and destroyed one of its 2 turbines, though officials said the water level was down 5 meters below the top Monday. Throughout the area, several people were killed and several more reported missing. Fueron parcialmente causadas por los esfuerzos de modificación climática de la CIA. Si es cierto, estas muertes representarían solo una fracción del costo que las intervenciones de la CIA contribuyeron en el sudeste asiático durante la Guerra de Vietnam. La mentira que condujo a la guerra, el incidente del Golfo de Tonkin. Como muchos saben, los EU justificaron su entrada en la Guerra de Vietnam. Hoy jets americanos desde Tailandia y desde portaaviones en el Golfo de Tonkin continuó volando una pesada agenda de misiones contra los norvietnamitas y Phat Lao. Basándose en 2 supuestos ataques de barcos norvietnamitas contra patrullas estadounidenses en el Golfo de Tonkin. Estos incidentes se presentaron al público estadounidense como actos de agresión no provocada, lo que llevó al Congreso a aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, que otorgó al presidente Lyndon B. Johnson amplia autoridad para escalar la participación militar de EU en Vietnam. La verdad detrás del Golfo de Tonkin. Sin embargo, en 2005, documentos recién desclasificados revelaron una verdad sorprendente. El segundo ataque nunca ocurrió. La CIA, la NSA y los líderes estadounidenses sabían esto, pero en lugar de admitirlo, ocultaron la verdad para llevar al país a la guerra. La falsa narrativa del incidente del Golfo de Tonkin fue un factor crítico que condujo a la intervención a gran escala de los EU en Vietnam. Esta decepción resultó en un conflicto que costaría la vida a más de 58,000 estadounidenses y millones de vietnamitas. El papel de la CIA en el engaño. La participación de la CIA en el incidente del Golfo de Tonkin destaca la disposición de la agencia para manipular la información y engañar al público para lograr sus objetivos. Al promover una narrativa falsa, la CIA jugó un papel crucial en llevar a los Estados Unidos a una de las guerras más controvertidas de su historia. Los ríos de sangre derramados en Vietnam pueden rastrearse hasta esta mentira, con la CIA desempeñando un papel clave en el engaño. Operación Phoenix, una campaña de terror. La participación de la CIA en Vietnam no terminó con el Golfo de Tonkin. Una de sus operaciones más notorias fue la Operación Phoenix, una campaña diseñada para aplastar al Viet Cong mediante sabotaje, terrorismo y asesinato.
Lanzada en 1967, Phoenix fue un esfuerzo coordinado que dependió en gran medida de la inteligencia y del uso de fuerzas locales entrenadas por la CIA. Las estrategias oscuras de la Operación Phoenix. Una de las tácticas de la CIA bajo la Operación Phoenix fue establecer cuadros de desarrollo revolucionario, RDS, para difundir propaganda anticomunista y participar en la guerra de guerrillas. Pero los RDS fueron en gran medida ineficaces, a menudo huyendo al primer signo de resistencia. Mucho más efectivos fueron los Unidades de Reconocimiento Provincial, PRUs, equipos especiales de soldados sudvietnamitas entrenados y equipados por la CIA. Estas unidades operaban en lo profundo del territorio del Viet Cong, llevando a cabo asesinatos, sabotajes y capturando objetivos de alto valor. Sin embargo, la efectividad de las PRUs vino acompañada de una sombría reputación. Se hicieron conocidas por su brutalidad, con numerosos informes que alegan que regularmente mataban a civiles durante sus operaciones. Algunas fuentes afirmaban que si a una PRU se le asignaba eliminar a un informante del Viet Cong, podrían matar a toda la familia para asegurarse de que el trabajo estuviera hecho. Las tácticas de tortura de la Operación Phoenix. Pero no terminó con los asesinatos. La tortura se convirtió en una herramienta estándar en el arsenal de la CIA durante la Operación Phoenix. Golpizas, hambre, violación y tortura eléctrica fueron técnicas reportadamente utilizadas en los detenidos. En un caso particularmente espeluznante, se alega que miembros de las PRU insertaron una varilla de 6 pulgadas en el oído de un detenido, penetrando el cerebro hasta causar la muerte. Aunque la CIA puede no haber llevado a cabo directamente todas estas torturas, ciertamente estaba al tanto de ellas, y su apoyo continuo a estos grupos equivalía a un respaldo de estos métodos brutales. La expansión y la controversia. Eventualmente, la escala de la Operación Phoenix se volvió demasiado grande para que la CIA la manejara sola, y el Grupo de Estudios y Observaciones del Comando de Asistencia Militar de Vietnam, MACPSOC, asumió gran parte del trabajo. Sin embargo, la CIA permaneció profundamente involucrada, especialmente en la recopilación de inteligencia. La agencia afirmó que casi 82.000 objetivos fueron neutralizados, con más de 26.000 muertos. Pero, ¿cuántos de estos eran realmente del Viet Cong? ¿Y cuántos eran civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado? Puede que nunca lo sepamos. Las revelaciones sobre la Operación Phoenix desataron indignación y condena generalizadas, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. La operación se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la participación de los EEUU en Vietnam, planteando serias preguntas éticas y morales sobre los métodos utilizados para combatir el comunismo. El legado de la Operación Phoenix sigue persiguiendo las discusiones sobre la guerra de Vietnam, sirviendo como un recordatorio sombrío del costo humano de la guerra no convencional y las consecuencias de operaciones militares secretas y sin rendición de cuentas. Sin responsabilidad, sin consecuencias. A pesar de las horribles acciones llevadas a cabo durante la Operación Phoenix y las otras actividades que hemos discutido, nadie dentro de la CIA ha enfrentado consecuencias. En cambio, son personas como Gary Webb, quienes se atrevieron a exponer estas verdades, quienes terminan pagando el precio, con frecuencia con sus vidas. Y esto, creo yo, fue una estrategia muy cuidadosa porque nadie iba a creerle al gobierno si salían y decían que no lo hicimos. La prueba fue bastante abrumadora, ya que teníamos todos estos documentos del gobierno que mostraban que no ocurrió. Se desclasifica. ¿Cuántos más permanecen ocultos, nunca para ser revelados? Sin responsabilidad nos queda preguntarnos, ¿alguien aprendió algo de estos oscuros capítulos de la historia? Mirando hacia adelante, ¿qué descubriremos próximamente? A medida que continuamos descubriendo estos secretos, no podemos evitar preguntarnos,
¿Qué nuevas revelaciones saldrán a la luz en los próximos 30 años? ¿Descubrirán las generaciones futuras verdades aún más impactantes sobre las acciones de la CIA y otras agencias de inteligencia? ¿Y estaremos nosotros aquí para descubrirlo? ¿O estas verdades serán enterradas tan profundamente como las que hemos descubierto hoy? En un mundo donde la verdad a menudo se oculta bajo capas de secretismo y engaño, es más importante que nunca permanecer vigilantes. Si encontraste este video esclarecedor, por favor, da like y suscríbete. Seguiremos desenterrando los secretos que no quieren que sepas, así que mantente al tanto y mantente vigilante.